Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El contrato o convenio tiene su base en el acuerdo de voluntades. Una vez creados con todos sus elementos y requisitos, producen efectos que no quedan al arbitrio de las partes, sino por el contrario, se deben cumplir en atención a lo acordado en las cláusulas, a la ley y al orden público, en consonancia con los usos y costumbres, así como de la buena fe. Aunque bajo condiciones muy especiales puede excusarse su cumplimiento en los términos pactados al cambiar las circunstancias que prevalecían al momento de contratar. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, teoría de la imprevisión, está con nosotros desde la Ciudad de México Sócrates Elvira Cruz. Él es licenciado en Derecho y actualmente es secretario proyectista del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial de esta noche. Hola, ¿qué tal, Daniel? Nápoles, muy buenas noches. Es para mí un gusto poder compartir este espacio contigo y con todo el auditorio del Instituto de Difusión Jurídica de la Ciudad del Carmen. Hola Sócrates, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerte esta noche y pues con un tema tan interesante y tan adecuado ahorita a la actualidad, ¿no? Que es algo que está pues surgiendo, algo que está con muchos cuestionamientos. Entonces, pues ojalá podamos compartir esta información con nuestra audiencia para que sepa de qué se trata, ¿no? Y pues si me lo permites, daremos inicio ya a esta entrevista. Claro que sí, adelante. Bueno, pues primero que nada quiero preguntarte, para ir aterrizando el tema, ¿qué es la teoría de la imprevisión? Bueno, antes de dar respuesta a tu pregunta, Daniel, considero oportuno aclarar un poquito que el tema de la entrevista en realidad versa sobre la teoría de la imprevisión, como correctamente lo dijiste, y no sobre la teoría de la improvisión. Y esta acotación la hago porque hubo un pequeño error al momento de ser anunciada la entrevista y pues Así a es. efecto de evitar cualquier tipo de confusión sobre el tema, hago esa pequeña acotación, ¿no? Muchas gracias. Sí, de hecho sí hubo un error ahí de dedo y se nos fue y al final lo corregimos pues hasta el día de hoy, pero bueno, gracias por la aclaración. No hay problema, y pues para entrar en materia también necesito precisar que la respuesta a la pregunta que me has realizado se abordará, pero a la luz del Código Civil para la Ciudad de México. Y De lo acuerdo. anterior, pues obedece a cuestiones meramente prácticas. ¿A qué me refiero? Dicha legislación es la que aplico al desempeñar mi labor judicial. Como ya lo dijiste, soy secretario proyectista en este caso de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, considero tener un conocimiento más amplio de dicho marco normativo, pero con relación a las demás entidades federativas, ¿no? De Ahora, acuerdo. pues con lo anterior tampoco pretendo desconocer la existencia de diversas legislaciones estatales que regulan el tema de la imprevisión. No obstante, insisto que por cuestiones prácticas tomaremos como base el Código Civil para la Ciudad de México. Gracias Eh, por la precisión. claro, entonces, pues acotado todo lo anterior, creo importante iniciar diciendo que el artículo 1792 de dicho código define el convenio como el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Modificar o extinguir propiamente las obligaciones. Mientras que el artículo 1793 establece que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de los contratos, ¿no? Así propiamente dicho, el contrato es el acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones, mientras que el convenio es el acuerdo de voluntades para modificar o extinguir esos derechos y obligaciones. De ahí que tanto el contrato como el convenio tienen su cimiento en un acuerdo de voluntades. Y una vez perfeccionados, con todos sus elementos tanto de existencia como de validez, respecto de los cuales no
no podemos abundar porque es un tema extenso, obligan a los contratantes como si fuera una ley suprema. Con base en ello, tanto en los contratos como en los convenios impera un principio que regula la conducta de los participantes no solo al celebrarlos, sino durante su ejecución. Dicho principio indica que los acuerdos de voluntades deben ser cumplidos conforme a lo acordado, es decir, que los pactos legalmente celebrados deben de ser fielmente cumplidos atendiendo a lo expresamente pactado y de acuerdo a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso, a la ley e incluso pueden o tienen que ser cumplidos en contra de la voluntad de quienes intervienen en ellos en caso de que pues ya económicamente no les beneficie. Entonces, dicho principio recibe el nombre de pacta sunt servanda y se halla regulado en la primera parte del artículo 1796, así como el numeral 1797, ambos del Código Civil para la Ciudad de México. El primer cardinal establece, en esencia, porque pues tampoco los puedo leer así literalmente, que los contratos desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, mientras que el segundo numeral indica que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Sin embargo, como tú sabrás, Daniel, en toda regla existe una excepción o varias excepciones que pueden operar bajo ciertos requisitos. Una de esas excepciones se refiere a la denominada teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus, que no es otra cosa más que la posibilidad de revisar lo pactado en un contrato a efecto de modificarlo o resolverlo cuando por circunstancias extraordinarias, imprevisibles y ajena a las partes contratantes se alteran notoriamente las condiciones de su ejecución, haciendo más gravosas u onerosas las obligaciones a cargo de una de ellas. Recordemos que todo contrato que no es ejecutado inmediatamente expone al obligado a eventualidades favorables o desfavorables a causa de acontecimientos poco comunes que condicionan o pueden condicionar su ejecución. El citado principio se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 1796, así como los numerales 1796 bis y 1796 ter del Código Civil para la Ciudad de México. La primera porción normativa indica que salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuese posibles de prever y que generen que las condiciones de una de las partes sea más onerosa, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar ese equilibrio, una balanza entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado tanto en el artículo 1796 bis y 1796 ter. De ahí que como una primera conclusión a la que podemos arribar, Daniel, es que la teoría de la imprevisión otorga una acción al afectado para buscar recuperar el equilibrio contractual si durante la vigencia de la relación jurídica surgen acontecimientos que provoquen mayor onerosidad en las obligaciones a cargo de una de las partes. Gracias. Bueno, pues ya que nos has señalado lo que por teoría de la imprevisión debemos entender, me toca preguntarte, ¿cuándo se actualiza esta teoría? Bueno, ¿cuándo se actualiza? Como se puede advertir de su definición e incluso de los artículos señalados, la imprevisión se actualiza cuando ocurren acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que surgen durante la ejecución del contrato, los que no son posibles de prever y que generan que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, es decir, que causen una desproporción absoluta entre lo pactado y lo que pudiera corresponder a la realidad imperante al momento de celebrar el contrato. Y aquí, Daniel, quisiera reflexionar que sobre la naturaleza de los acontecimientos extraordinarios, el Código Civil para el Distrito Federal establece que por su origen los restringe a aquellos que sean de carácter nacional, cuando hablar de sucesos nacionales implicaría
excluir aquellos hechos de carácter internacional, acontecimientos que también podrían provocar que las obligaciones de una de las partes fuesen más onerosas y por ende dar lugar a la modificación o resolución del vínculo contractual para equilibrar las prestaciones adquiridas. En este caso, Daniel, la verdad es que yo soy de la idea de que los acontecimientos, más que nacionales o internacionales, deben de ser de carácter general, extraordinarios e imprevisibles. Así, a manera de ejemplo, estos acontecimientos podrían ser varios. ¿Cuáles? Por ejemplo, los desastres naturales, como los huracanes, las inundaciones, los terremotos o, en este caso, movimientos sísmicos. E igual también podrían ser los procesos inflacionarios o la devaluación de la moneda. Incluso también situaciones de emergencia como las epidemias, pandemias o las plagas. O actos de autoridad que pudieran derivar de esos acontecimientos. Así, podemos entender que los acontecimientos de los que nosotros hablamos pueden ser tanto nacionales como internacionales, aunque el Código Civil señale solo nacionales. Y quisiera hacer otra reflexión en cuanto a la naturaleza jurídica de los contratos. Conforme a la legislación citada, debemos entender que la posibilidad de revisar lo pactado solo opera tratándose de acuerdos conmutativos, sujetos a plazo, a condición o de tracto sucesivo, tal como lo señala el párrafo segundo del artículo 1796. Recordemos, Daniel, las clases de derecho, que en un contrato conmutativo es aquel donde las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el acuerdo, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause esto. Ahora, en oposición a dicha característica se encuentra el contrato aleatorio, el que podemos definir como aquel donde las prestaciones debidas dependen de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o de la pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se realice. Ahora bien, Sócrates, ¿cuál es el objeto que persigue la teoría de la imprevisión? Ok. Bueno, los fines que persigue la imprevisión son en realidad dos. Y esos se tomarán en cuenta atendiendo a la estrategia del afectado para determinar cuál de ellos le va a beneficiar. Uno es la modificación de los términos y de las condiciones celebrados por los contratantes y otra es la resolución de dicho pacto. En el primero de los casos, estamos ante por ejemplo, la modificación de las obligaciones, la suspensión temporal de los efectos del contrato, es decir, se suspende temporalmente el contrato. Puede también existir un aumento o disminución de las prestaciones, el otorgamiento también de nuevos plazos de cumplimiento e incluso yo considero un poquito más, yendo más allá, hasta compensaciones, ¿no? En caso de que una de las partes ya haya cumplido parcialmente con sus obligaciones, entonces podría operar la compensación. En realidad, la legislación civil de la Ciudad de México no señala los efectos de esa modificación y solo indica que será el juzgador quien determine la manera en la que se deberá restituir el equilibrio original del pacto. Aquí podemos reflexionar, Daniel, que la autoridad judicial al momento de pronunciarse sobre la modificación del contrato tendrá que atender al principio de congruencia que debe imperar en cualquier resolución judicial. Es decir, debe considerar lo que le pidan las partes y con base en esa solicitud resolver si es posible o no lograr dicho equilibrio contractual en los términos indicados por el propio afectado. Por ende, si la parte perjudicada solicita la suspensión temporal de los efectos del contrato y el resolutor, pues en realidad no podrá establecer que el equilibrio de esa relación contractual sea o una indemnización o la disminución de las prestaciones, pues yo considero que con ello atentaría con la congruencia en su vertiente interna que debe observar cualquier determinación judicial. De igual forma, la legislación local no establece qué pasa en los casos donde cesan las causas que dieron origen al ejercicio de la acción. En estos casos o en estas hipótesis, yo estimo, Daniel, que a iniciativa de parte se podrán revisar de nueva cuenta las condiciones del contrato
o demandarlo ante la autoridad judicial. Ahora bien, el segundo caso es un poquito más simple, ya que solo prevé la rescisión del contrato. Sin embargo, el legislador local tampoco estableció alguna indemnización para la parte contraria en caso de proceder. Aquí solo reflexionaría que si el legislador no estableció una indemnización por dicha rescisión, entonces debe entenderse que esta procede de manera simple, es decir, sin prestación alguna a cargo de los contratantes. Aunque yo creo que eso no puede o no excluye la posibilidad de que cada juzgador pueda en algún momento interpretar la norma y fijar una indemnización en caso de que así se lo pida alguna de las partes. Muy bien, Sócrates. Pues bueno, ya nos has mencionado cuándo se actualiza esta teoría de la imprevisión, cuál es el objeto que persigue, pero ¿cuándo no cobra aplicación esta teoría de la imprevisión? Bueno, insistiendo, de los artículos 1796, 1796 bis y 1796 ter del Código Civil, se advierten o son claros al señalar que no procederá la revisión contractual a causa de la imprevisión cuando se trate, 1, de contratos aleatorios. Aquí es importante señalar que si bien la legislación civil de México, de la Ciudad de México, no contempla ese tipo de contratos para aplicar la teoría de la imprevisión, tampoco desconocemos que existe en sí doctrina que los incluye e incluso indica que la imprevisión podría operar cuando la excesiva onerosidad se da por causas extrañas al riesgo propio del contrato. Ojo, incluso algunas legislaciones estatales podrían como tal incluirla o no, considerando la doctrina. Entonces, yo solamente me atengo a lo que dice la legislación de la Ciudad de México y las razones por las que en teoría no contemplan al contrato aleatorio. De igual forma, no procederá la modificación del contrato en cuanto a prestaciones realizadas antes de que haya surgido el acontecimiento extraordinario e imprevisible, sino que la modificación solo opera en el futuro a las prestaciones por cubrir con posterioridad al acontecimiento. Algo que incluso, Daniel, pues lo podemos entender como lógico, porque al momento de que se cubren las prestaciones, pues no existiría un desequilibrio económico y pues no habría razón para modificarlas, ¿no? Y en tercer lugar, no procederá la rescisión si el perjudicado estuviese en mora o hubiere obrado dolosamente. Aquí creo que la responsabilidad del afectado es muy importante, pues solicita la rescisión del pacto y previamente, si incumplió con las obligaciones, pues obviamente dicha resolución debe ser desestimada por el juez, incluso si se demuestra que el afectado actuó con dolo durante la imprevisión, ya que en ese supuesto o en esa hipótesis se podría concluir que el incumplimiento no fue por culpa del acontecimiento extraordinario, sino en realidad por culpa del propio obligado. Así lo podríamos ver. Sócrates, nos hablas de otras legislaciones. En este sentido, ¿qué otros códigos civiles de la República contemplan la teoría de la imprevisión de forma expresa? Ok, fíjate, Daniel, en realidad son pocos pero sinceros. Yo encontré 10. Está el Código Civil de Aguascalientes en los artículos 1733, 1734, 1735 y 1736. Está el Código Civil de Jalisco en el artículo 1795. Aunque el Código Civil de Jalisco no le denomina teoría de la imprevisión, sino de la reductibilidad. Pero pues eso ya es tema de otra ponencia, ¿no? Claro. Está el Código Civil de Guanajuato en sus artículos 1351, 1352 y 1354. El Código Civil de Coahuila en sus artículos 1147, 1148, 1149 y 1150. El Código Civil de Sinaloa en los artículos 1735 bis A, 1735 bis B, 1735 bis C, 1735 bis D,
1735 bis E, bis F y bis G. También tenemos el Código de Tamaulipas en sus artículos 1261, 1262. Igualmente el Código Civil de Veracruz en los artículos 1792A, 1792B, 1792C, 1792D, 1792E y 1792F. También el Código Civil del Estado de México en sus artículos 7.35, 7.36 y 7.37. Igualmente el Código Civil de Quintana Roo en sus artículos 368, 379, 380 y 381. Y finalmente el Código Civil de Morelos en sus artículos 1719A y 1719B. Aquí espero que no se me haya escapado alguno, y pues de ser así estaré atento a los comentarios que realicen en la página de Facebook, pues para agrandar mi lista, ¿no? Ahora bien, pues todos y cada una de las legislaciones listadas regulan expresamente la teoría de la imprevisión en cuanto a la sustancia, si así podemos llamarlo. Sin embargo, debemos considerar que cada una de ellas cuenta con particulares características, y habría que analizar cada una de ellas para establecer tanto sus requisitos como sus alcances. Entonces no podemos hacer una plática tan homogénea al momento de analizar la teoría de imprevisión para toda la República. Nos podemos dar cuenta, Sócrates, pues que no son la mayoría de los estados que contemplan esta teoría. Entonces, pues, ¿qué pasa con aquellos estados donde su legislación civil no la contempla? Bueno, Daniel, excelente pregunta. Mira, a mi criterio, si no existe un impedimento expreso para deducir las acciones con base en dicha teoría, es posible ejercitarlas ante la autoridad judicial competente, considerando el principio de buena fe, incluso el principio de equidad entre las partes y más o menos la máxima jurídica de que nadie está obligado a lo imposible. ¿Y por qué digo más o menos? Porque pues debemos guardarlas por las proporciones, por supuesto, porque no nos encontramos en realidad ante una imposibilidad para cumplir las obligaciones, sino ante un equilibrio económico. Incluso podríamos señalar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a toda autoridad en el ámbito de su competencia pues a promover, a respetar y a garantizar los derechos de conformidad con los principios de universalidad y progresividad. Por ende, creo posible la aplicación de la teoría de la imprevisión en aquellos casos en los que no se encuentre expresamente regulada por la legislación civil. Así lo veo yo. Y pues bueno, Sócrates, en relación a todo lo que nos has expuesto, quiero preguntarte, ¿es posible considerar a la suspensión inmediata de las actividades no esenciales ordenada por el gobierno federal a causa pues de la enfermedad que ya conocemos, que se denomina COVID-19, como un acontecimiento extraordinario de carácter general, imposible de prever, que puede propiciar la revisión de un contrato con base en la teoría que nos estás exponiendo? Bueno, Daniel, yo considero que sí, aunque con algunos matices. Por ejemplo, recordemos que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia la enfermedad denominada COVID, al extenderse por varios países y afectar un número de personas importante, ¿no? Además, de la misma forma, el Consejo de Salubridad General de este país, pues mediante acuerdo publicado el 30 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, declaró como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor la epidemia de enfermedad COVID-19 generada por el virus SARS-CoV-2. Además, recordarás que por acuerdo publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, el secretario de Salud estableció las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. De ahí determinó, entre otras cosas, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales entre el 30 de marzo y el 30 de abril
ambos del 2020, con la finalidad, según ellos, de mitigar la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir además la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional. Y posteriormente, en el acuerdo publicado el 6 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, se precisaron algunas cuestiones relativas al acuerdo previamente señalado. Entonces, con estos antecedentes, yo creo que es posible concluir que la suspensión de actividades a causa de la enfermedad del COVID sí es un acontecimiento extraordinario de carácter general e imposible de prever, que a la postre permitiría la revisión de los contratos. Ahora bien, es extraordinario porque esa suspensión no es común, es decir, pues es muy rara a la vez, ¿no? Que se ha decretado una suspensión de ese tipo. Igualmente es general porque se decretó para toda la República. Incluso aquí sí podría ser considerada como un suceso nacional. Y es imprevisible porque los gobernados no podían conocer el decreto de suspensión de actividades con anticipación. E inclusive yendo más allá, aunque de manera aventurada pudiera decir que algunas personas a través de suposiciones sabían que se iba a emitir el decreto, lo cierto es que con tanta rapidez, pues la verdad no podrían hacer frente a ese acontecimiento para disminuir sus efectos negativos. Entonces, de ahí que es posible concluir que el decreto de suspensión sí puede constituir un acontecimiento extraordinario de carácter general e imprevisible, con el que podemos revisar los términos y las condiciones de un contrato con base en la teoría de la imprevisión. No obstante, Daniel, considero importante precisar que ello no implica tampoco que de manera automática los contratantes puedan invocar en sus relaciones jurídicas pues esa imprevisión para justificar la modificación o la resolución de dichos acuerdos, o incluso para tratar de justificar la falta de cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Y me explico aquí. Lo primero que se debe considerar, como ya lo dijimos, es la existencia de un acontecimiento extraordinario e imprevisible, lo que pues ya definimos, ¿no? Le ponemos palomita. Lo segundo que se debe tomar en cuenta es que ese acontecimiento extraordinario genere que las obligaciones de una de las partes sean mucho más onerosas. Además, debemos fijarnos en las circunstancias especiales, así como el tipo de obligación de que se trate, es decir, de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, con relación a la suspensión de actividades por la enfermedad COVID-19, podemos encontrar pues varias hipótesis que se tendrían que analizar pues una por una. Y aquí pongo un ejemplo, un caso, porque es de los más comunes y a lo mejor de los más claros para ejemplificar. Y esto es de los arrendamientos inmobiliarios. Digámoslo así, estamos ante un arrendamiento inmobiliario destinado a comercio, que fue celebrado entre las partes pues por el término de 3 años, donde el inquilino destinó el inmueble para la venta de ropa, de dama, de caballero, accesorios y zapatos, etcétera, ¿no? El monto de la renta se pagaría de manera mensual, el primer año, por ejemplo, de 8,000 pesos, el segundo sería de 9,000 y el tercero de 10,000, ¿no? Supongamos eso. Ahora bien, durante el primer año correspondiente al 2019, la relación contractual se desenvolvió con normalidad, pues aquí la inquilina o el inquilino le cubrió al arrendador de manera mensual el monto de la renta sin ningún problema. Y pues claro, eso podríamos entenderlo en mayor medida a las ventas que de manera ordinaria realizó de sus productos. Sin embargo, ejemplo, a finales de marzo del 2020, a causa de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación ya mencionados, y dado el tipo de actividad desarrollada por el inquilino, este tuvo que pues, suspender la venta de sus artículos para vestir y calzar, al no ser pues de naturaleza esencial, y a la fecha pues no ha podido abrir el local, ¿no? Así, el acontecimiento extraordinario consistiría en la suspensión de actividades por la enfermedad COVID y rompería el equilibrio entre las prestaciones contraídas porque el inquilino no podría usar y disfrutar el inmueble para el fin contratado y tampoco podría obtener ganancias del establecimiento. Entonces, como tal, considero que el precio de la renta para la inquilina o el inquilino se volvería mucho más oneroso.
No es lo mismo, Daniel, pagar la renta de un local comercial que puede abrirse a diario y del que se pueden obtener ingresos, que pagar la renta de un local comercial que no puede abrirse por la suspensión de actividades decretada por el gobierno federal. En este caso, creo que dicha inquilina podría o inquilino podría solicitar la modificación o rescisión del contrato. Y bueno, de elegir la modificación, podría solicitar la suspensión de los efectos del contrato, la disminución del precio de la renta, la modificación en la forma de pago o incluso, yo así lo considero, una compensación. Aquí el procedimiento a seguir pues sería el previsto en los artículos 1796 bis, 1796 ter del Código Civil para la Ciudad de México. Entonces, el inquilino o la inquilina podría pues concluir. Creo que tuvimos un detalle aquí con la transmisión con nuestro entrevistado. En un momento más volvemos con ustedes. Vamos a esperar a que se conecte. Gracias por su comprensión. Hola, hola. Yo, Sócrates, ¿ya nos escuchas? Sí, te escucho, Daniel. Ah, ok. Bueno, teníamos ahí, nos estabas comentando respecto a la pregunta que habíamos hecho de que si el COVID podía ser considerado como un acontecimiento extraordinario, de carácter general e imposible de prever, y nos estabas poniendo un ejemplo de un caso de arrendamiento. Claro que sí, Daniel. Una disculpa de antemano, tuvimos problemas técnicos para continuar la transmisión, pero No te preocupes, nos encontramos otra vez es con para que ustedes, la ¿no? gente se dé cuenta que estamos en vivo. Exactamente. Bueno,
Estaba en el tipo de procedimiento que el inquilino o la inquilina podría seguir, pues en ese sentido para lograr la modificación de pues, los efectos del contrato, ¿no? Sí, En este caso ya sea la suspensión del contrato, la disminución del precio de la renta o la modificación en la forma de pago. Y comentaba que pues el procedimiento a seguir sería el previsto en los artículos 1796 bis y 1796 ter del Código Civil para la Ciudad de México. Entonces debemos iniciar aquí, el afectado debe iniciar con una solicitud de carácter privada dentro de los 30 días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y obviamente debe indicar los motivos sobre los que está fundada su reclamación o su solicitud. La solicitud propiamente dicha no confiere por sí misma al solicitante el derecho para suspender el cumplimiento del contrato como tal. En este caso, pues la falta de acuerdo entre las partes dentro del término de los 30 días siguientes a partir de la solicitud le dará derecho al afectado a dirigirse al juez para que dirima la controversia y esa acción deberá deducirse dentro de los 30 días siguientes. Ahora, si se determina la procedencia de la acción por los acontecimientos extraordinarios, la parte demandada podrá escoger entre la modificación de las obligaciones con el fin de restablecer el equilibrio original del contrato, según lo determine el juez, o la resolución del contrato en los términos de los siguientes artículos, ¿no? Es decir, el 1796 bis y el 1796 ter. Ahora bien, aunque no técnicamente, otro ejemplo de este tipo de imprevisión lo podemos encontrar en los contratos de crédito con garantía hipotecaria otorgada por instituciones crediticias, en donde, dada la suspensión de actividades, pues los bancos le permitieron a sus clientes diferir entre 4 y 6 parcialidades y cubrirlas de forma posterior, agregándolas como las 4 o las 6 últimas mensualidades, modificando con ello el plazo de los pagos. Incluso algunas instituciones solicitaron para ese procedimiento que el deudor acreditara ciertas dificultades económicas. De ahí que, aunque en este caso no fueron peticiones realizadas propiamente por los clientes o por los afectados del suceso, conforme al Código Civil para la Ciudad de México, sino, digámoslo así, promociones por las instituciones de crédito acreedoras, pues no cabe duda que ello tuvo como causa, primero, un acontecimiento extraordinario e imprevisible, y sobre todo, como fin, lograr el equilibrio contractual entre ambas partes, ¿no? Esos yo podría considerar algunos ejemplos muy vivos sobre cómo opera la teoría de la imprevisión y obviamente el procedimiento que se debe seguir para pues hacerse válida, ¿no? así es, pues son ejemplos muy entendibles, muy digeribles, pues que podemos ver en todos lugares, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, sino pues en todos lados, precisamente así como nos lo señalas. Y pues bueno, retomando el hecho que nos comentabas de que algunos estados sí tienen contemplada esta teoría de la imprevisión, ¿existen criterios de tribunales federales que nos orienten sobre esta materia, sobre la teoría de la imprevisión? La respuesta es sí, Daniel. Existen varias tesis aisladas, tanto de la Suprema Corte como de los tribunales colegiados, e incluso una jurisprudencia del octavo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, aunque, o a mi parecer, no son del todo orientadoras. ¿Por qué lo digo? Dichos criterios en realidad no son actuales, pues hasta el año 2002, que puedo yo considerar que es el más actual y que se puede encontrar en el Semanario Judicial de la Federación, los tribunales elegían el principio de pacta sunt servanda sobre el principio denominado rebus sic stantibus, ¿no? Por ejemplo, la jurisprudencia de la que te hablo, con número de registro, y lo pueden consultar las personas, 1869-72, que es del rubro contratos. Los legalmente celebrados deben ser
fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al momento de concertarse aquella. En este caso, yo creo que la autoridad federal señaló esencialmente, o más bien en este caso la autoridad federal señaló esencialmente que los artículos tanto 1796 como 1797 del Código Civil en aquel tiempo para el Distrito Federal no adoptaban la teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus, sino en todo caso la tesis pacta sunt servanda. Sin embargo, pues el último antecedente es un criterio que le permitió constituirse como jurisprudencia. Es la ejecutoria del juicio de amparo directo 2-2002 de fecha 25 de marzo del 2002 precisamente. Entonces, es una ejecutoria que interpretó los numerales 1796 y 1797 antes de las reformas publicadas el 22 de enero del 2010, en donde se reguló expresamente la teoría de la imprevisión a través de la modificación del artículo 1796 y sobre todo de la adición de los cardinales 1796 bis y 1796 terza. Entonces, a mi parecer, no es un criterio actual para resolver una controversia en la Ciudad de México sobre la teoría de la imprevisión. Ciudad de México, que es la entidad federativa que pues corresponde al primer circuito, y ello pues al haberse reformado los artículos en el sentido ya señalado. Ahora bien, otro criterio es la tesis aislada sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito de rubro. Cláusula rebus sic stantibus no es aplicable a los ordenamientos jurídicos que no la contemplen, aun cuando el gobierno de la República la haya pactado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1962 y cuyo antecedente es la ejecutoria de amparo directo 902 de 1998, aún más antigua. Entonces, aquí la autoridad federal determinó prácticamente que las circunstancias de que el gobierno mexicano haya ratificado esa convención que contempla la cláusula rebus sic stantibus no implicó que ésta debía regir los contratos o convenios celebrados por los particulares, y tampoco que dicha cláusula debía tenerse como sobreentendida en cualquier tipo de contrato que se celebrara, aún bajo la tutela jurídica de un ordenamiento legal que no la contemplara. Y este criterio, pues para empezar, no es de observancia obligatoria para los tribunales de la Ciudad de México, pues al tratarse de una tesis aislada y sobre todo por regular relaciones jurídicas de otro circuito, en este caso el tercer circuito correspondiente al estado de Jalisco. Además, pues ya expusimos que en la actualidad el Código Civil de Jalisco sí contempla la imprevisión en el artículo 1795, aunque la haya denominado como reducibilidad, ¿no? Entonces, ese sería otro criterio. Y el último sería el de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominado contratos de inaplicabilidad de la teoría de la imprevisión. Y aquí la Corte negó categóricamente la aplicación de la teoría en el rubro, ¿no? Y sobre todo en los contratos de naturaleza mercantil, al interpretar los artículos 1625 del Código Civil del Estado de México y 1796 del Código Civil del Distrito Federal en aquel entonces. Sin embargo, un poco contradictorio el criterio, al final del texto de la jurisprudencia señala literalmente que ello no obsta para que de existir causas imprevisibles que alteran fundamentalmente la economía de un determinado grupo social, no apreciado por las partes, se modifiquen las condiciones de los contratos relativos mediante disposiciones de carácter general. Entonces, pues en aquella ocasión la Suprema Corte de la Nación sí reconoció la posibilidad de modificar las condiciones de un contrato por causas imprevisibles que alteran fundamentalmente la economía de un grupo social y que no hubiesen sido apreciadas por las partes al momento de celebrarlo. Es decir, pues la teoría de la imprevisión, ¿no? Ahora bien, ese criterio pues tampoco resulta orientador pues en la actualidad tanto el Código Civil para el Estado de México
como el Código Civil para la Ciudad de México, pues contemplan expresamente la teoría de la imprevisión, ¿no? Y entonces, como conclusión, dadas las modificaciones realizadas tanto al Código Civil como a otros códigos, la teoría de la imprevisión está más que vigente en esta ciudad capital, pues a pesar de las tesis y las jurisprudencias que ya aludimos, ¿no? Sócrates, finalmente quiero preguntarte cuáles son las diferencias de la teoría de la imprevisión con el caso fortuito fuerza mayor, pues porque existe a veces esta confusión, muchos pueden pensar que es lo mismo, otras personas pueden decir que son similares, pero se distinguen por alguna cuestión. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, Daniel. Mira, esencialmente una de las diferencias sería que la teoría de la imprevisión tiene su fundamento o su origen en un desequilibrio económico. Esto es, que por un acontecimiento extraordinario e imprevisible se genere se genere que las obligaciones sean más onerosas para una de las partes, a diferencia del caso fortuito o la fuerza mayor, que en realidad propicia la imposibilidad para cumplir obligaciones, es decir, es un impedimento. Aquí ya no cabe de que la obligación es más onerosa o que me está costando más trabajo cumplirla, sino en realidad que no puedo cumplirla literalmente, ¿no? Esa sería una diferencia sustancial. Ahora podremos encontrar diferencias un poco menos trascendentales, como por ejemplo que la teoría o la doctrina, perdón, sobre los daños, el caso fortuito y la fuerza mayor, pues diferencian entre acontecimientos de la naturaleza, acontecimientos del hombre y acontecimientos provenientes de autoridades, ¿no? A diferencia de la teoría de la imprevisión, pues que solamente establece de manera muy genérica acontecimientos extraordinarios de carácter nacional. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que, pues en realidad, el caso fortuito o la fuerza mayor no opera cuando el deudor acepta expresamente la responsabilidad por esas cuestiones, ¿no? Esa es una de la diferencia en relación con la teoría de la imprevisión, porque aquí la modificación equitativa o la rescisión no aplicaría por prestaciones exigibles antes de que surja el acontecimiento. Otra razón sería que en el caso fortuito o en la fuerza mayor no operaría cuando el deudor ha dado causa o ha contribuido con el caso de la del caso fortuito o la fuerza mayor, y cuando la ley impone al deudor esa responsabilidad a pesar a pesar de la existencia de dicho caso fortuito o de la fuerza mayor, a diferencia de la teoría de la imprevisión, donde tampoco procede la rescisión si el perjudicado estuviese en mora o hubiere obrado dolosamente. Entonces, creo que la teoría de la imprevisión va más encaminada o va encaminada a equilibrar las obligaciones, y en realidad la cuestión relativa a los daños al caso fortuito y la fuerza mayor se orienta más a justificar el incumplimiento total de una obligación, ¿no? Técnicamente esas serían las diferencias. Yo me estoy quedando más con los daños y perjuicios y no sé por qué. Muy bien, pues bueno, antes de pasar, Sócrates, a la etapa de preguntas y respuestas, ya que nos han hecho llegar algunas por inbox y algunas más en los comentarios de esta transmisión, pues me gustaría preguntarte qué desearías agregar a manera de conclusión sobre este tema de la teoría de la imprevisión. Bueno, pues en realidad que como una herramienta para lograr un equilibrio pues económico es muy buena, ¿no? Sin embargo, como todo, pues necesitamos construir un argumento válido y obviamente demostrarlo en juicio. Entonces, mucha gente se va con los daños y perjuicios, insisto, mucha gente se va con el caso fortuito y la fuerza mayor. Sin embargo, pues la teoría de la imprevisión también es una herramienta válida
y sobre todo valiosa para que pues las partes puedan mantener sobre todo la relación contractual, ¿no? Muy bien, bueno, pues va a aparecer aquí en la pantalla la primera pregunta, no sé si la alcances a A ver, ver, ¿no? Pues para permítame. darle lectura de este lado. La teoría de la... Eh, ¿Cuáles son los requisitos para que la teoría de la imprevisión opere? Ese no. Ah, ya. No, es la siguiente. ¿Qué pasa en aquellos supuestos de contratos que han incluido la cláusula de las partes renuncian a invocar la teoría de la imprevisión? Mira, la ley como tal no impide esa renuncia. La teoría de la imprevisión se encuentra regulado en los 3 artículos ya mencionados y no señala en realidad una prohibición para la renuncia. Entonces, pues podríamos basarnos un poco en lo que señala el Código Civil sobre el caso fortuito y la fuerza mayor, y donde establece que las partes sí pueden renunciar y si establecen que deben cumplir con la obligación como tal, a pesar de caso fortuito o fuerza mayor, y en el supuesto que nos ocupa, a pesar de la teoría de la imprevisión, deben aceptar esas consecuencias, es decir, si hay un acontecimiento extraordinario de carácter general e imprevisible que haga que las obligaciones sean más onerosas para alguna de las partes, deben aceptarla en caso de que así lo establezcan contractualmente, ¿no? Gracias por la respuesta. Esta pregunta ya nos abordaste algo respecto a ella, la siguiente, pero pues no estaría de más pedirte si nos puedes volver a comentar al respecto, ¿no? Y nos preguntan, aunque no esté reconocida en una legislación local, ¿la teoría de la imprevisión puede invocarse? Claro que sí, yo así lo estimo. En realidad, como ya te lo había comentado, existen los criterios federales en los que establecen que no, que se debería preferir el principio de pacta sunt servanda. Sin embargo, podemos alegar a través de argumentos sólidos que, atendiendo al principio de la buena fe, de la equidad entre las partes, e incluso ya lo había comentado referente a que nadie, al principio de que nadie está obligado a lo imposible, podríamos invocarlo en legislaciones en controversias suscitadas en estados donde las legislaciones civiles no las contemplan, e incluso hacer una construcción argumentativa con base en el artículo primero constitucional para invocar ese tipo de cláusulas, ¿no? Aunque incluso no se establezcan en el contrato, y poder alegar que es una cuestión natural propiamente del pacto de voluntad, ¿no? Muchas gracias por la respuesta y tenemos una penúltima pregunta, digo, no sé cómo andes de tiempo para poder mostrarla aquí en la Adelante, pantalla. Y adelante, ok, igual mencionabas algo al respecto, pero pues igual para dejarlo contemplado en esta pregunta, ¿no? La teoría de la imprevisión aplica para para la materia mercantil. Mira, es una pregunta muy interesante. Yo considero que sí. ¿Y cuál es mi argumento? Que la ley solo establece que en materia mercantil las partes no pueden invocar lesión. Sin embargo, la lesión es un concepto muy distinto a la teoría de la imprevisión, perdón. Entonces, como tal, a mi parecer, en los contratos mercantiles sí podría alegarse la teoría de la imprevisión, así como el caso fortuito o la fuerza mayor. Gracias. Y la última pregunta es, mencionaba el ex entrevistado que en la Ciudad de México se tenía que invocar dentro de los 30 días, pero ¿qué pasa si los juzgados no están laborando? ¿Qué aplica? Ah, mira, es una excelente pregunta. Incluso podríamos ir más allá con la pregunta, extenderla y decir, ¿qué pasa si los primeros meses, sería abril, mayo y junio, no hice mi solicitud de carácter privado a mi acreedor para
pues revisar las condiciones y los términos del contrato. Aquí pasa una cuestión muy singular. Los efectos de la suspensión han sido continuos. Entonces, desde marzo, finales de marzo, hasta en la actualidad, obviamente con mucho menos restricciones, existen todavía, en el caso que ya lo dijimos, comercios que no han podido abrir. Yo creo que al ser efectos continuados, podríamos considerar el tiempo en el momento en el que termine la suspensión y partir de ahí para hacer la solicitud. Y como tal, los juzgados no están funcionando al 100%, nosotros tenemos que hacer valer esa solicitud de carácter privada y esperar a que los tribunales, en este caso de la Ciudad de México, puedan iniciar labores de manera ordinaria y presentar la solicitud ante la autoridad judicial correspondiente, competente, ¿no? Una vez que se levante pues la suspensión de incluso las actividades relativas a la administración de justicia. En este caso yo creo que tendríamos que esperar para poder deducir la acción correspondiente, ya sea para la modificación o para la rescisión del contrato. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues Sócrates, ya no tenemos hasta este momento más preguntas. No me queda más que darte las gracias a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche, por haber participado en este espacio donde el objetivo es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas. Pues muchas gracias, Daniel, por la invitación y espero que pues sea no solo de su agrado, sino enriquecedor este tema. Y pues estoy a cualquier tipo de duda que formulen en caso de que les surja, pues en tu página, ¿no? Intentaré realizar las respuestas correspondientes o contestar las preguntas lo más claro posible. Muchas gracias. Y precisamente sobre esto que refieres, en caso de que tengan precisamente estas dudas e inquietudes, alguna red social donde podamos encontrarte, alguna forma de contactarte en caso, pues yo mencionaba al principio que nos acompañas de la Ciudad de México, entonces, pues en relación a ello. Mira, desgraciadamente no tengo una red o una página donde me puedas localizar todo el tiempo y la verdad es que para no ser grosero con las personas que estén interesadas en una duda o resolver algún criterio, tampoco me quisiera comprometer, a lo mejor claro. suena grosero, pero desgraciadamente no tengo ahorita una red social que pudiera dar para que me contacten, ¿no? Yo creo que si en algún momento o a partir de hoy el interés crece, pues con mucho gusto abrimos una y te la hago llegar, Daniel, para que pues podamos trabajar conjuntamente, ¿no? Claro que sí, y pues ojalá puedas acompañarnos con otro tema tan interesante como este. El espacio del instituto está disponible, está abierto para ti, para todas aquellas personas que quieran participar y pues compartir, ¿no? El conocimiento y las experiencias y qué mejor que hacerlo pues quedándonos en casa, ¿no? A través de estas redes que pues lo permiten, lo facilitan y hemos estado acostumbrando, ¿no? A ya que sea una realidad. Claro que sí, Daniel, y pues estamos a la orden para que en el momento en que tú me comentes y a lo mejor me des algún tema en materia civil, pues lo podamos tratar, ¿no? Con mucho gusto. Muy bien, Sócrates, pues bueno, muchas gracias de nuevo por la participación, igual a nuestra audiencia por haberse conectado, como lo mencionabas, en caso pues de existir alguna duda, pueden señalarla en los comentarios y se la haremos llegar a nuestro ponente y pues bueno, no me queda más que desearles buena noche y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Daniel.